El hospital estaba en silencio, pero en ese silencio la tensión colgaba pesadamente. Era el invierno de 1943 en Kiev, una ciudad atrapada en las garras de la guerra, donde el aire afuera era amargamente frío, y la única calidez venía de velas parpadeantes iluminando mesas de operaciones improvisadas. Dentro del edificio apresuradamente convertido, el olor a antiséptico mezclado con miedo se aferraba a las paredes. Las enfermeras se movían mecánicamente, sus manos temblando ligeramente, mientras se preparaban para otra larga noche. Los sonidos de disparos distantes se filtraban por las ventanas, creando un telón de fondo inquietante para su sombrío trabajo. Cuando el reloj marcó la medianoche, las puertas se abrieron de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire gélido. Una camilla fue rodada adentro, el aliento del operador visible en el frío. La enfermera al frente, su ceño fruncido y ojos muy abiertos, dio un paso adelante para asistir. El soldado en la camilla yacía inmóvil, su rostro pálido, casi fantasmal bajo la luz dura. Las enfermeras intercambiaron miradas ansiosas, sus corazones acelerados. Habían visto a muchos pasar por estas puertas, pero algo en la quietud del soldado envió un escalofrío por sus columnas. La jefa de enfermeras, sus manos firmes pero su voz apenas por encima de un susurro, ladró órdenes. «Preparen los instrumentos. Necesitamos actuar rápido». Su voz era aguda, cortando a través de la tensión como un cuchillo. Las enfermeras se movieron instintivamente, casi como en piloto automático, sus respiraciones llegando en jadeos rápidos y superficiales. Se habían acostumbrado tanto a la urgencia que la vacilación ya no tenía lugar, pero esa noche se sentía diferente. Mientras los instrumentos caían con estrépito sobre la mesa, el silencio en la habitación presionaba, creando una atmósfera sofocante. Cada enfermera agarró una herramienta, sus dedos rozando contra metal que se sentía extraño en sus manos. El pecho del soldado apenas subía y bajaba, y una quietud profunda e inquietante llenaba la habitación. Los ojos de las enfermeras parpadeaban hacia el soldado, sus expresiones una mezcla de pavor y determinación. En ese momento, no eran solo cuidadoras, eran testigos de la fragilidad, paradas en el precipicio de la vida y la muerte. Los minutos se convirtieron en horas mientras trabajaban en silencio, su enfoque estrechándose a la tarea en cuestión. La mirada sin vida del soldado se encontró con las suyas, y con cada segundo que pasaba, el peso de sus acciones presionaba sobre ellas. Podían sentir el calor de su propia respiración, el latido de sus corazones resonando en sus oídos. Cada puntada era una batalla contra el espectro inminente del fracaso, una lucha contra el conocimiento de que un error podía costarles todo. Una enfermera captó un vistazo de la mano del soldado, sucia y callosa, y sintió un dolor en su pecho. Era un recordatorio de la humanidad por la que estaban luchando en medio del caos de la guerra. Vaciló, sus manos flotando sobre los suministros. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente. ¿Quién era este soldado? ¿Qué historias yacían detrás de sus labios cerrados? Pero no había tiempo para preguntas. Solo había la urgencia apremiante del momento. Las horas se deslizaron, y el mundo de la enfermera se encogió a los confines de la sala de operaciones. Las luces parpadeaban sobre ellas, proyectando sombras que danzaban inquietantemente en las paredes. Podía oír el golpe distante de artillería, pero se sentía como un mundo lejano. Su enfoque estaba únicamente en el soldado, cuyo destino descansaba precariamente en sus manos. Cada respiración se sentía más pesada que la anterior, y se encontró limpiándose la frente repetidamente, el sudor mezclándose con el frío del hospital. A medida que la cirugía progresaba, la tensión escaló. El sonido de metal tintineando contra metal se convirtió en un ritmo inquietante, cada ruido resonando en la mente de la enfermera. Podía sentir el peso de las miradas de sus colegas, la presión tácita de su ansiedad compartida. Todas eran muy conscientes de que el tiempo se estaba deslizando y con cada momento las posibilidades de supervivencia del soldado disminuían. Algo cambió. Una de las enfermeras más jóvenes, sus manos temblando,
Accidentalmente dejó caer un bisturí. El sonido de estrépito perforó el silencio como un disparo, y cada cabeza se volvió bruscamente. La joven enfermera se congeló, sus ojos muy abiertos de horror. La habitación contuvo el aliento, un jadeo colectivo colgando en el aire. El tiempo pareció estirarse mientras todas esperaban lo inevitable. ¿Respondería el soldado o presenciarían la finalidad de la muerte en esa habitación estéril? La voz de la jefa de enfermeras rompió a través de la quietud, un tono autoritario que cortó a través de la tensión. Concéntrense, no podemos permitirnos errores. Las palabras encendieron una chispa de resolución, y las enfermeras reanudaron su trabajo, pero una sombra persistía en sus corazones. El miedo al fracaso se cernía grande, amenazando con fracturar su frágil compostura. La vida del soldado se sentía como un hilo delicado, y todas estaban aterrorizadas de perderlo. En la esquina de la habitación, un reloj hacía tic-tac implacablemente, marcando el paso del tiempo. Cada tic era un recordatorio de su carrera implacable contra lo inevitable. El sonido rítmico era enloquecedor, un recordatorio constante de que estaban atrapadas en un momento que parecía estirarse interminablemente. El aire estaba espeso de pavor tácito, y las enfermeras sentían sus cuerpos respondiendo a la tensión, hombros tensos y respiraciones superficiales. De repente, un ruido rompió el silencio. Un sonido inesperado y débil del soldado. Era apenas un susurro, pero envió una sacudida a través de la habitación. Las enfermeras levantaron la vista, ojos muy abiertos, casi temerosas de tener esperanza. Los párpados del soldado revolotearon, un destello de vida bajo la superficie. La jefa de enfermeras se inclinó más cerca, su corazón acelerado, captando la respiración del soldado mezclándose con el aire antiséptico. Era un milagro, pero todas sabían que la batalla estaba lejos de terminar. La mano del soldado se estremeció y la vista envió ondas de shock entre las enfermeras. Compartieron una mirada, una conversación silenciosa llena de esperanza y miedo. ¿Qué significaba esto? ¿Realmente estaba regresando a ellas? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire, cada enfermera atrapada entre emoción abrumadora y la cruda realidad de su trabajo. Se inclinaron más cerca, sus respiraciones contenidas, esperando una señal, cualquier señal de que todavía había una oportunidad. El tiempo continuó estirándose, dolorosamente lento. La respiración del soldado se volvió más constante, casi rítmica, y con cada respiración, la tensión en la habitación cambió. Era como ver una tormenta romperse, el aire eléctrico de posibilidades. Pero las enfermeras sabían mejor que celebrar prematuramente. Todavía había mucho que hacer, tantos obstáculos que superar. Y en ese momento silencioso y cargado, mientras el soldado yacía allí, las enfermeras se encontraron atrapadas entre la esperanza y la desesperación, luchando contra la marea de incertidumbre. Habían presenciado innumerables historias interrumpidas por la guerra, vidas destrozadas y reconstruidas, y sin embargo cada vez enfrentaban la misma pregunta silenciosa. ¿Serían suficientes? La respiración del soldado apenas agitaba el aire, y un silencio palpable envolvió la sala de operaciones improvisada. El tiempo se sentía suspendido, cada segundo extendiéndose hacia la eternidad, mientras las enfermeras intercambiaban miradas llenas de trepidación. La voz de la jefa de enfermeras, firme pero teñida de urgencia, rompió a través de la tensión de nuevo. No podemos esperar más. Su orden quedó suspendida en el aire, espesa y pesada, como si el peso de los miedos tácitos presionara sobre todas. La joven enfermera en el extremo más alejado de la mesa, sus manos temblando ligeramente, alcanzó un bisturí. El metal frío se sentía pesado contra su palma, un recordatorio crudo de la gravedad de su situación. Cerró los ojos por un breve momento, inhalando profundamente, tratando de estabilizar su corazón acelerado. El olor antiséptico inundó sus sentidos, momentáneamente aterrizándola. Sin embargo, con cada momento que pasaba, la quietud del soldado pesaba mucho en su mente, royendo los bordes de su compostura.
Cuando la jefa de enfermeras comenzó el procedimiento, la atmósfera cambió. La habitación se llenó con el sonido de metal contra metal, un tintineo rítmico que resonaba como un latido en medio del caos silencioso. Las otras enfermeras permanecieron cerca, sus ojos fijos en el soldado, cada una de ellas agudamente consciente del potencial de tragedia. El zumbido de sus respiraciones se entremezclaba con los ecos distantes de la guerra afuera, creando una sinfonía inquietante de vulnerabilidad. Los minutos pasaron agonizantemente lento. El ceño de la jefa de enfermeras se frunció en concentración, su mirada inquebrantable. Se movía con precisión, sus manos firmes pero su mente acelerada. Las dudas se introdujeron, no invitadas. ¿Habían esperado demasiado? ¿Todavía había esperanza? Cada parpadeo de la luz de las velas proyectaba sombras en las paredes, reflejando su lucha interna. En ese momento, no era solo una enfermera, era un faro de esperanza batallando contra la desesperación. La joven enfermera, aún agarrando el bisturí, observaba a la jefa de enfermeras con ojos muy abiertos. Su pecho se apretó mientras intentaba absorber la gravedad de la escena desarrollándose ante ella. El rostro pálido del soldado estaba grabado con líneas de dolor y miedo, y le impactó que podía ser cualquiera, un hermano, un hijo, un amigo tomado por los azotes de la guerra. La idea de pérdida parpadeó en su mente como una vela luchando por mantenerse encendida en una tormenta. De repente, el cuerpo del soldado convulsionó, una inhalación aguda de aliento que cortó a través del silencio. Cada enfermera se congeló, ojos muy abiertos de horror, corazones latiendo al unísono. La jefa de enfermeras entró en acción, pero por un breve momento, la habitación estuvo paralizada por el shock. Sus respiraciones estaban contenidas, esperando, aferrándose al delgado hilo de esperanza que aún persistía. Los ojos del soldado se abrieron revoloteando, revelando una confusión que se retorció profundamente en la boca de sus estómagos. «Quédate con nosotros», instó la jefa de enfermeras, su voz firme pero suave como un susurro en la oscuridad, tratando de atarlo al presente. El soldado parpadeó lentamente, su mirada deslizándose por la habitación, asimilando los rostros de las mujeres rodeándolo. Había un destello de reconocimiento, una chispa de humanidad en medio de la neblina de dolor. Pero entonces, tan rápidamente, su expresión cayó en incertidumbre, como si el peso de su realidad lo jalara de vuelta al silencio. La joven enfermera sintió lágrimas pinchar sus ojos, no solo por el soldado, sino por la carga colectiva que todas llevaban. Era un grito silencioso, una súplica por comprensión, por consuelo en este mundo caótico. No pudo evitar preguntarse cuántos otros habían enfrentado tal momento, atrapados entre la vida y el vacío. El soldado parecía encarnar a todos aquellos perdidos en las sombras de la guerra. Cada respiración, una atadura jalándolos de vuelta del borde. Con resolución renovada, la jefa de enfermeras continuó, sus manos moviéndose hábilmente sobre el cuerpo del soldado. Una danza de precisión y cuidado. La atmósfera en la habitación cambió de nuevo, una mezcla frágil de esperanza y miedo tejiendo a través del aire. La joven enfermera captó un vistazo de su reflejo en los instrumentos metálicos, sus propios ojos muy abiertos de determinación. Sintió un impulso de extender la mano, de conectar, de recordarle al soldado que no estaba solo en este momento. A su alrededor, los susurros del mundo afuera se desvanecieron en el fondo. Los disparos, los gritos de desesperación, todo se convirtió en ruido de fondo mientras se concentraban en esta vida singular, suspendida en el tiempo. El sonido rítmico de instrumentos cayendo con estrépito se convirtió en un latido, un recordatorio de que estaban vivas, que estaban luchando contra las probabilidades. Cuando la jefa de enfermeras alcanzó un punto crítico en el procedimiento, vaciló por solo un momento. Era una vacilación leve, pero no pasó desapercibida. La tensión en la habitación escaló, una ola de aprensión lavándose sobre cada enfermera. Las manos de la joven enfermera temblaron mientras agarraba el borde de la mesa, su respiración llegando en ráfagas superficiales. Todas eran dolorosamente conscientes de que esto no era solo una batalla por la vida.
Era una confrontación con la desesperación, con la posibilidad del fracaso, acechando justo más allá de la luz parpadeante. «Solo un poco más», murmuró la jefa de enfermeras, más para sí misma que para cualquier otra. Cada palabra era un mantra, una promesa de empujar a través de la oscuridad. El pecho del soldado se hinchaba, sus ojos aún muy abiertos, pero volviéndose nebulosos de confusión. La joven enfermera se sintió inclinarse más cerca, como si mientras más cerca estuviera, más podía compartir su fuerza, su voluntad de luchar. Finalmente, la jefa de enfermeras hizo un movimiento decisivo, y la habitación cayó en un pesado silencio. El sonido de la respiración del soldado, aguda y desigual, parecía resonar en las paredes. Y entonces, en un instante, la tensión se rompió. El cuerpo del soldado se sacudió de nuevo, una respiración profunda y traqueteante escapando de sus labios. Esto no era el final, todavía no, pero el silencio persistía, lleno de los miedos y esperanzas tácitos de cada enfermera en la habitación. Era un momento colectivo, un reconocimiento compartido de su frágil humanidad frente a la guerra implacable. Cada latido se sentía como una eternidad, cada respiración una batalla contra lo inevitable. Mientras trabajaban, las velas parpadeaban, proyectando largas sombras que danzaban a lo largo de las paredes. La atmósfera era espesa con una tensión inquebrantable, pero también estaba llena de un sentido de unidad, un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más terribles, se tenían las unas a las otras. Este momento las unió, una promesa silenciosa de que continuarían luchando, sin importar cuán oscuro fuera el mundo afuera. Los segundos se deslizaron en minutos, y la habitación contuvo el aliento, esperando el resultado. Estaban posadas al borde de la esperanza y la desesperación, presenciando el delicado equilibrio de la vida colgando en la balanza. En ese momento, no eran solo enfermeras, eran guerreras contra la oscuridad que arañaba sus almas. La respiración del soldado parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba, un eco en la luz tenue. Afuera, el viento aullaba, sacudiendo los cristales de las ventanas como si instara a las enfermeras a apurarse. Cada latido se sentía como una cuenta regresiva, un recordatorio de la vida pendiendo de un hilo. Las manos de la jefa de enfermeras temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el peso de innumerables decisiones tomadas en momentos de crisis. Sintió el metal frío de los instrumentos, aterrizándola en el caos a su alrededor. «Bisturí», murmuró, su voz apenas audible sobre los sonidos distantes de destrucción. Una enfermera, más joven, con ojos muy abiertos que parecían tragar el mundo a su alrededor, apresuradamente colocó el bisturí en su mano. El momento era tenso, lleno de palabras no dichas y miedos no compartidos. Alrededor, las otras se movían en silencio, sus ojos fijos en sus roles, sus respiraciones contenidas fuertemente como un secreto. Cuando la jefa de enfermeras hizo la primera incisión, la quietud en la habitación se profundizó. La piel del soldado estaba pálida, casi translúcida, y podía sentir la frialdad irradiando de él, un marcado contraste con el calor de las velas parpadeantes. El olor a antiséptico colgaba pesadamente en el aire, mezclándose con el olor del miedo que parecía filtrarse de las paredes. Cada corte se sentía como una violación, pero también un acto de esperanza. Se concentró en el ritmo de sus movimientos, la subida y bajada constante de su pecho, intentando ahogar el caos de su mente. El tiempo se estiró, cada segundo sintiéndose eterno mientras trabajaba. La joven enfermera, sus dedos temblando, tenía la tarea de sostener el cuerpo del soldado. El peso de su responsabilidad presionaba como una manta pesada. Cada respiración que tomaba era superficial, llena del olor a metal y el débil rastro de sudor. Miró el rostro del soldado, buscando cualquier señal de vida, un destello en sus párpados cerrados, pero solo había silencio, un silencio profundo e inquietante que se asentó sobre ellas como la nieve cayendo afuera. «No mires», susurró la jefa de enfermeras, su voz baja y calmante. «Concéntrate en la tarea. Necesitamos mantenerlo vivo». La orden era tanto un recordatorio como una súplica.
La joven enfermera asintió, sus ojos alejándose del rostro del soldado y regresando a la mesa, donde los instrumentos brillaban ominosamente bajo la luz tenue. Las otras enfermeras, cada una perdida en sus propios pensamientos, se movían con una urgencia extrañamente sincronizada. El sonido de metal tintineando contra metal rompía el silencio, un ritmo mecánico que hacía eco del latido de la habitación. Eran una máquina, cada parte esencial, pero también eran frágiles. La tensión entre esperanza y desesperación colgaba espesa en el aire, lo suficientemente palpable como para tocarla. Afuera, el mundo continuaba su danza violenta. Las explosiones distantes retumbaban como truenos, sacudiendo los cimientos del hospital improvisado. Las enfermeras se estremecieron, un jadeo colectivo escapando de ellas mientras las paredes temblaban. En ese momento no eran solo cuidadoras, eran seres humanos atrapados en una tormenta de incertidumbre. La jefa de enfermeras vaciló, su respiración atrapándose en su garganta, pero rápidamente continuó adelante, su resolución reavivada por el miedo mismo que amenazaba con consumirlas. Los minutos se convirtieron en una hora. Sin embargo, se sintió como toda una vida. El soldado permanecía sin respuesta, y con cada momento que pasaba, el peso de la situación se volvía más pesado. Las enfermeras intercambiaron miradas, sus ojos traicionando sus pensamientos. Estaban atrapadas en un ciclo de repetición, un propósito singular impulsándolas hacia adelante a través de la niebla de ansiedad. El enfoque de la enfermera jefe era inquebrantable, pero incluso ella podía sentir la duda que se arrastraba. Recuerdos de otras cirugías inundaron su mente, momentos en que todo había salido mal, cuando las vidas se habían deslizado entre sus dedos como arena. «Sigue adelante», se instó en silencio, apartando los recuerdos a un lado. Cada movimiento se volvía más deliberado, más instintivo. El mundo más allá de las paredes se desvaneció, reducido a un eco tenue, ahogado por la urgencia del momento. De repente, un jadeo agudo atravesó el silencio. La joven enfermera, aún sosteniendo el cuerpo del soldado firme, sintió un temblor recorrer sus manos. Miró hacia abajo, su corazón acelerándose. El pecho del soldado, antes inmóvil, comenzó a subir y bajar, un ritmo débil pero innegable. Era como si la vida estuviera abriéndose camino de regreso, luchando contra la abrumadora oscuridad que los rodeaba. «Sutura», ordenó la enfermera jefe, su voz firme ahora, cortando la neblina de duda. La joven enfermera se apresuró a cumplir, sus manos moviéndose con un propósito renovado. Cada puntada se sentía como una línea de vida, tejiendo esperanza en el tejido de la desesperación. Las otras trabajaban en tándem, un coro de murmullos suaves y sonidos mecánicos, mezclándose en una melodía inquietante de supervivencia. Con cada momento que pasaba, la tensión cambiaba. El aire, una vez espeso con pavor, comenzó a descongelarse, reemplazado por un destello frágil de esperanza. La piel del soldado, antes fría, parecía calentarse bajo las yemas de sus dedos, una señal de que quizás, solo quizás, estaban ganando esta batalla. Cuando se colocó la puntada final, la enfermera jefe retrocedió, su respiración temblorosa pero llena de un alivio tentativo. El soldado yacía ante ellas, un testimonio de su resiliencia, de la fragilidad de la vida que pendía de un hilo. El silencio ya no era sofocante, era una pausa, un momento de comprensión colectiva de que una vez más habían desafiado las probabilidades. Pero en el fondo, la enfermera jefe sabía que esta victoria no era absoluta. La guerra continuaba rugiendo afuera y las sombras de la incertidumbre se cernían grandes. Miró a su equipo, sus expresiones una mezcla de agotamiento y esperanza tentativa. No eran solo enfermeras, eran guerreras por derecho propio, cada una luchando sus propias batallas contra el miedo y la desesperación. Mientras las velas parpadeaban, proyectando largas sombras en las paredes, la enfermera jefe respiró profundamente, permitiéndose sentir el peso de lo que acababa de transcurrir. El silencio las envolvió, pero era diferente ahora. Era un silencio lleno de posibilidad. Cada una de ellas contuvo la respiración, posicionadas al borde de lo desconocido.
En ese momento, comprendieron que la supervivencia era más que un acto físico. Era la fuerza del espíritu humano, la determinación de atravesar la oscuridad y la creencia inquebrantable de que incluso en las profundidades de la desesperación, la esperanza aún podía encontrar una manera de emerger. El rostro pálido del soldado yacía inmóvil, un lienzo de miedo e incertidumbre. Cada jadeo superficial que tomaba se sentía como un susurro de desesperación en el aire cargado, resonando contra las paredes austeras de su quirófano improvisado. La luz tenue parpadeaba sobre ellas, proyectando sombras erráticas que danzaban ominosamente, reflejando la turbulencia dentro de los corazones de las enfermeras. Afuera, el retumbar distante de la artillería puntuaba el silencio, un recordatorio constante del mundo más allá de su frágil santuario. Las manos de la enfermera jefe se movían con una gracia practicada. Sin embargo, la incertidumbre roía su determinación. Robó una mirada al reloj. Sus manecillas parecían burlarse de ella mientras avanzaban arrastrándose, cada tic amplificando la tensión entre ellas. El tiempo se sentía como un enemigo, estirándose y distorsionándose, cada segundo cargado con el peso de la pérdida potencial. Inconscientemente, sus dedos se apretaron alrededor del bisturí, sus nudillos blanqueándose. «Quédate con nosotros», susurró, un mantra destinado tanto al soldado como a sí misma. Las otras enfermeras hicieron eco de su sentimiento en sus miradas silenciosas, sus ojos parpadeando con miedos no expresados. La joven enfermera, con la respiración atrapada en su garganta, sintió un escalofrío recorrer su columna. No quería apartar la mirada, aterrorizada de lo que podría suceder si lo hacía. Los ojos del soldado permanecían cerrados, su rostro una máscara de serenidad que desmentía el caos interior. Afuera, un trueno repentino envió una sacudida a través de la habitación. Las enfermeras se estremecieron, su aliento colectivo sostenido como un hilo frágil. El tiempo se ralentizó una vez más, como si el mundo exterior se hubiera detenido en solidaridad con ellas. La joven enfermera podía sentir la tensión en sus huesos, un crescendo silencioso construyéndose dentro del espacio confinado. Miró a sus colegas. Sus ojos reflejaban los suyos. Cada latido hablaba de miedo, de lo desconocido. La enfermera jefe continuó su trabajo, su enfoque inquebrantable. Sin embargo, cada movimiento leve se sentía magnificado, la tensión palpable. El aire colgaba pesado, casi sofocante, cargado con el aroma de antiséptico mezclado con el sabor metálico del miedo. Era un olor que nunca la abandonaba, una constante en un mundo plagado de incertidumbre. Entonces, como en señal, la respiración del soldado se entrecortó. El sonido rompió el espeso silencio, resonando en el núcleo de los corazones de las enfermeras. «¿Está él?», se atrevió a susurrar la joven enfermera, su voz temblando. Apenas la reconocía. «Shh», respondió la enfermera jefe, su tono tanto agudo como tranquilizador. «Concéntrate». La orden permaneció en el aire, uniéndolas en un propósito compartido. Todas eran agudamente conscientes de que cada decisión podía cambiar el delicado equilibrio de la vida o la muerte. Las manos de la joven enfermera temblaban mientras luchaba contra la oleada de pánico que se elevaba dentro de ella. Quería gritar, llorar, hacer algo, cualquier cosa, pero estaba congelada, cada segundo bloqueándola más en su lugar. Pasó otro minuto, y la respiración del soldado se volvió más errática. El silencio palpable amenazaba con romperse bajo el peso de su ansiedad colectiva. La joven enfermera sintió sus palmas resbaladizas de sudor, el bisturí deslizándose ligeramente en su agarre. Cerró los ojos por un breve momento, buscando calma en medio de la tormenta, arremolinándose en su pecho. «Manténlo firme», instó la enfermera jefe, un matiz de tensión colándose en su voz. Las otras se aferraron a sus palabras como líneas de vida, su determinación apretándose mientras se acercaban al borde de la desesperación. «No puedo», se escuchó susurrar, la admisión pesada en su lengua. «Respira», instruyó la enfermera jefe, su voz estabilizándose. «Dentro y fuera, juntas». Las enfermeras
sincronizaron sus respiraciones, una unidad frágil formándose en medio de la turbulencia. La respiración del soldado tartamudeó de nuevo, un jadeo largo y prolongado que puntuó la atmósfera precaria. Los ojos de la enfermera jefe se dirigieron al rostro del soldado, buscando cualquier señal de vida. El tiempo se deslizó de nuevo, el peso del miedo presionando sobre ellas, exprimiendo el aire de sus pulmones. «Mira», dijo la enfermera jefe de repente, su voz una mezcla de incredulidad y esperanza. Sus ojos. La joven enfermera volvió su mirada al soldado y por un momento fugaz pensó que vio un destello de conciencia detrás de esos párpados cerrados. ¿Podría ser? El aire crepitó con posibilidad, pero la duda manchó la bravuconería. Con manos temblorosas tragó con dificultad, su garganta seca. El peso de la anticipación se asentó pesadamente en su pecho, constringiendo sus respiraciones. La desesperación se mezcló con una astilla de esperanza, creando una atmósfera sofocante. Entonces, el silencio cayó una vez más profundo esta vez, como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Los ecos distantes de la guerra se desvanecieron en una quietud inquietante, dejando solo el sonido de las respiraciones laboriosas del soldado, cada una lucha contra la oscuridad que se acercaba. La enfermera jefe se inclinó más cerca, su ceño fruncido en concentración, sus dedos un borrón de movimiento, siempre consciente del punto de quiebre. «Por favor», susurró la joven enfermera, las palabras apenas escapando de sus labios. Podía sentir el peso del momento acumulándose en una intensidad insoportable. El soldado se había convertido en un recipiente de sus esperanzas y miedos colectivos, un hilo frágil conectándolas a todas en este santuario improvisado. Los minutos se arrastraron, cada segundo una eternidad estirándose hacia el infinito. Estaban atrapadas en este momento, donde la vida y la muerte pendían en el equilibrio y el silencio se arremolinaba a su alrededor como niebla. La joven enfermera sintió su corazón acelerándose, cada latido resonando en sus oídos, ahogando los sonidos distantes de la guerra. Finalmente, la voz de la enfermera jefe destrozó la quietud. «Necesitamos...» Pero antes de que pudiera completar su pensamiento, los párpados del soldado revolotearon. La habitación contuvo la respiración. Todos los ojos se volvieron hacia él. Un jadeo colectivo escapando de los labios de las enfermeras mientras presenciaban el frágil destello de vida manifestándose frente a ellas. «Quédate con nosotros», instó nuevamente la enfermera jefe, pero esta vez había una nueva urgencia en su tono. La mirada del soldado parecía perforar a través de la neblina y por un momento el peso de la desesperación se levantó, reemplazado por un destello de esperanza. El silencio que los rodeaba ya no era opresivo, estaba cargado de posibilidad. En ese frágil latido del corazón compartieron una conexión profunda, la incertidumbre de su propio destino entrelazada con la propia lucha del soldado por la supervivencia. La joven enfermera apretó el bisturí con más fuerza, su resolución solidificándose. Cuando la respiración del soldado comenzó a estabilizarse, las enfermeras intercambiaron miradas, una comprensión silenciosa pasando entre ellas. La belleza de ese momento era cruda y sin filtros, un testimonio de su humanidad compartida en medio del caos de la guerra. No eran solo cuidadoras, eran testigos de la resistencia, de la luz parpadeando contra la oscuridad que avanzaba. Y en esa habitación, en medio de las sombras del miedo y la desesperación, se convirtieron en más que enfermeras, se convirtieron en las portadoras de esperanza, manteniéndose firmes contra la marea de incertidumbre, listas para abrazar lo que viniera después. La tarea a mano. Su propio corazón estaba acelerado, un tambor retumbante en su pecho, pero se obligó a permanecer calmada. Era un equilibrio frágil, uno que requería una mano firme y una mente aún más firme. La habitación estaba llena con los sonidos de respiraciones apagadas, el silencioso arrastrar de pies en el piso y el retumbar distante de artillería afuera. Cada explosión era un recordatorio del caos que los rodeaba. Sin embargo, permanecían encapsulados en este pequeño espacio estéril. El soldado yacía quieto, la única indicación de vida
siendo el suave ascenso y descenso de su pecho, casi imperceptible. Afuera, el viento invernal aullaba como un animal herido. Era ahora finales de noviembre de 1943, y la guerra se había asentado en cada grieta de sus vidas, cada momento pesado por el conocimiento del peligro inminente. La enfermera jefe a menudo pensaba en el mundo fuera de las paredes del hospital improvisado, donde la muerte y la desesperación pintaban las calles. Aquí, en esta habitación tenuemente iluminada, estaban librando una batalla diferente, una batalla de esperanza contra la desesperanza. «Tijeras», dijo nuevamente, su voz tensa pero determinada. La joven enfermera obedeció, pero sus manos temblaban mientras alcanzaba la herramienta. Esta resonó contra la bandeja de metal, un sonido agudo que perforó el pesado silencio. Los ojos de la enfermera jefe se dirigieron hacia ella, una tranquilidad silenciosa pasando entre ellas. Era vital ahora mantener el ritmo constante para evitar el caos que amenazaría con desmoronarlas a todas. La enfermera jefe sintió el peso de la vida del soldado descansando pesadamente sobre sus hombros. ¿Viviría? ¿Moriría? Cada decisión se sentía monumental, sin embargo, se tomaban en silencio, un acuerdo tácito de que su propósito era mayor que el miedo que amenazaba con consumirlas. El mundo más allá de estas paredes se había convertido en un recuerdo distante, reducido a débiles ecos de risas y el calor de la luz del sol. Ahora solo había la realidad fría y estéril de la supervivencia. Con cada corte que hacía, podía sentir su propia respiración atascándose en su garganta. El aire estaba espeso, con una mezcla de antiséptico y el olor acre del miedo. Era sofocante, pero anclador. Se concentró en la tarea, sus dedos maniobrando hábilmente a través del tendón y el tejido, cada movimiento deliberado. El cuerpo, tan frágil y vulnerable, parecía absorber la tensión en la habitación. Mientras la enfermera jefe trabajaba, podía ver los ojos de la joven enfermera moviéndose de un lado a otro, la incertidumbre luchando con el instinto de asistir. «Respira», instó suavemente la enfermera jefe, su voz apenas rompiendo la atmósfera tensa. La joven enfermera levantó la vista, sus ojos abiertos, reflejando una mezcla de terror y determinación. Todas estaban en esto juntas, unidas por el hilo invisible de la responsabilidad. La vida del soldado no era solo una cuestión de habilidad, era un tapiz tejido de sus miedos y esperanzas compartidos. Afuera, el sonido de disparos distantes resonó, un recordatorio del conflicto amenazando con invadir su santuario. Cada explosión reverberaba a través de las paredes, un recordatorio de la urgencia de su tarea. Las manos de la enfermera jefe se convirtieron en un borrón de movimiento. Su respiración constante, su enfoque inquebrantable. Podía sentir el calor de la sangre del soldado en sus manos, un contraste marcado con la frialdad que lo envolvía. Era un recordatorio visceral de que la vida era precaria, colgando de un hilo. «Agarra más fuerte», instruyó a la joven enfermera, quien todavía intentaba estabilizar el cuerpo del soldado con manos temblorosas. Cada movimiento estaba acompañado por un silencio que se profundizaba, un silencio que pesaba intensamente como una manta. Estaban aisladas en esta habitación, sin embargo, el mundo exterior era una cacofonía de caos e incertidumbre. «2 minutos más», murmuró la enfermera jefe para sí misma, calculando el tiempo con cada latido del corazón. El tiempo tenía una manera peculiar de estirarse y doblarse en momentos como este. Cada segundo se sentía como una eternidad, y sin embargo, era fugaz. La tensión en el aire era palpable, una entidad viviente que se envolvía alrededor de ellas, apretando más fuerte con cada momento que pasaba. Entonces, un sonido, un jadeo suave, casi imperceptible. Los párpados del soldado aletearon, y la esperanza surgió a través de la habitación como una marea gentil. Los ojos de la joven enfermera se abrieron, y por un momento, el caos afuera pareció desvanecerse en el fondo. Ya no estaban simplemente luchando contra el tiempo. Quizás también estaban luchando por la vida misma. «Mantente enfocada», recordó la enfermera jefe, su voz firme pero alentadora.
Aún no hemos terminado. Mientras continuaba su trabajo, podía sentir la respiración del soldado volviéndose más constante. Un eco de vida regresando. La habitación se sentía cargada con oraciones no expresadas, el aire espeso con anticipación. Afuera, el viento aullaba, pero adentro, el mundo era un capullo frágil de posibilidad. Cada movimiento se convirtió en una oración silenciosa. Cada respiración, un testimonio de su resolución. Las manos de la joven enfermera, una vez temblorosas, parecieron encontrar firmeza, como si los débiles signos de vida del soldado hubieran respirado coraje en todas ellas. «Casi llegamos», susurró la enfermera jefe, su voz un hilo de calma tejiendo a través de la tensión. Podía ver el contorno débil del corazón bajo el pecho del soldado, su ritmo encontrando lentamente un pulso. El silencio en la habitación se profundizó. Sin embargo, ya no era sofocante. Estaba lleno de una esperanza cautelosa. Con la puntada final, la enfermera jefe selló la herida, un pequeño acto de desafío contra el caos exterior. Se echó hacia atrás, su respiración temblorosa pero aliviada. La joven enfermera levantó la vista, lágrimas brotando en sus ojos, una mezcla de miedo y alegría. En ese momento, compartieron una conexión, un vínculo frágil forjado en medio de la desesperación. La respiración del soldado se estabilizó, la lucha por la vida habiéndose grabado en la tela de sus propios seres. Mientras la enfermera jefe se enderezaba, robó una mirada por la ventana, el mundo todavía envuelto en tumulto. Sin embargo, dentro de estas paredes, por solo un momento fugaz, habían luchado contra la oscuridad, habían elegido creer en la vida en medio del caos. Era una pequeña victoria, pero una que perduraría mucho después de que los ecos de la guerra se desvanecieran en silencio. El aire estaba espeso con una quietud inquietante, casi como si el mundo exterior hubiera contenido la respiración junto con ellas. El retumbar distante de la artillería era ahora un eco débil, como si la guerra misma se hubiera sumergido en las profundidades de su silencio compartido. Las enfermeras permanecieron enfocadas, sus corazones acelerándose en sincronía con la incertidumbre pulsante que envolvía la habitación. Cada parpadeo de la luz del techo parecía proyectar un foco sobre su ansiedad colectiva, amplificando la tensión que las había fusionado en este momento de crisis. La enfermera jefe, su ceño fruncido con concentración, estabilizó sus manos mientras hacía la incisión final. El bisturí brilló bajo la luz suave, un arma contra lo desconocido que yacía bajo la piel del soldado. Con cada movimiento cuidadoso, sintió el peso de su responsabilidad presionando sobre ella, una fuerza invisible que la instaba a tener éxito, a salvar. Las otras enfermeras permanecieron cerca, sus ojos pegados a ella, cada una atrapada en la red de su destino compartido. El tiempo se había convertido en un concepto abstracto, estirándose y encogiéndose en respuesta a su miedo. Los segundos se sentían como horas, y sin embargo, los momentos fugaces parecían deslizarse entre sus dedos como arena. El reloj hacía tic-tac implacablemente, un recordatorio cruel de la vida que colgaba en la balanza. El soldado, a pesar de estar inconsciente, parecía responder a la atmósfera de la habitación, su cuerpo reflejando la tensión que las atrapaba a todas. «Respira conmigo», murmuró la enfermera jefe, su voz apenas más que un susurro. La joven enfermera, su corazón acelerado, instintivamente la imitó, inhalando profundamente. El aire se sentía frío en sus pulmones, casi punzante mientras exhalaba, obligándose a permanecer anclada. Miró alrededor, encontrando los ojos de sus colegas. Cada una compartía una comprensión silenciosa, una promesa tácita de apoyarse mutuamente a través de la tormenta. En el rincón, una pequeña ventana revelaba una rendija del mundo exterior, un vistazo de la ciudad que habían jurado proteger. El humo se elevaba perezosamente hacia el cielo, mezclándose con los colores apagados del crepúsculo. Era una escena tanto hermosa como trágica, los remanentes de vida entremezclados con la destrucción. Los pensamientos de la joven enfermera se desviaron hacia las familias esperando ansiosamente noticias de sus seres queridos.
sus esperanzas colgadas en los hilos frágiles del destino. De repente, un estremecimiento recorrió el cuerpo del soldado. Las enfermeras se congelaron, sus miradas volviendo a él, cada latido del corazón resonando como un trueno en el espacio confinado. Las manos de la enfermera jefe se detuvieron a mitad del movimiento, el bisturí flotando ominosamente sobre la carne del soldado. Sus ojos se abrieron con un aleteo, revelando una profundidad de confusión que momentáneamente las paralizó a todas. Por un momento, el silencio fue ensordecedor, puntuado solo por el sonido de las respiraciones laboriosas del soldado. Su mirada se movió por la habitación, posándose en cada enfermera a su vez, como si intentara juntar los fragmentos de una memoria destrozada. La joven enfermera sintió su respiración atascarse en su garganta mientras lo observaba luchar contra la neblina que nublaba su mente. Recordaría quién era. Sabría dónde estaba. «Quédate con nosotros», repitió la enfermera jefe, su voz más firme ahora. Había un sentido de urgencia en su tono, una súplica envuelta en esperanza. Los ojos del soldado se enfocaron en ella, y por un momento fugaz hubo una chispa de reconocimiento. Sus cejas se fruncieron, y sus manos agarraron las sábanas debajo de él, temblando mientras luchaba por liberarse del agarre de la confusión. La tensión en la habitación se espesó, un hilo invisible enrollándose más apretado alrededor de ellas. La joven enfermera sintió su corazón acelerarse. Nunca había visto a una persona lidiando con tal incertidumbre cruda. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado una vez más, cada segundo estirándose hacia el infinito, y todo lo que podía hacer era esperar. «¿Puedes oírnos?», se aventuró suavemente, su voz rompiendo el hechizo del silencio. El soldado parpadeó lentamente, su respiración acelerándose mientras intentaba responder. La lucha en sus ojos hablaba volúmenes, cada parpadeo de miedo un recordatorio de lo que estaba en juego. Abrió la boca, pero las palabras vacilaron. Una ola de impotencia lavó a las enfermeras, su ansiedad colectiva profundizándose. La joven enfermera instintivamente extendió la mano, sus dedos rozando los de él como un gesto de consuelo. Sintió el calor de su piel, la fuerza de su pulso, y la ancló en el caos. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. La mirada del soldado cambió, alejándose como si estuviera atrapado en un laberinto de su propia mente. Los segundos pasaron, y la tensión creció como una tormenta gestándose en el horizonte. «Yo... no...» Su susurro era apenas audible. Sin embargo, resonó más fuerte que cualquier grito de ayuda. Los ojos de la enfermera jefe brillaron con lágrimas no derramadas, su corazón rompiéndose por el hombre que yacía ante ellas, un soldado a la deriva en un mar de incertidumbre. «Solo concéntrate en nosotros», instó gentilmente, su voz firme. «Estás a salvo aquí». La mirada del soldado se fijó en la de ella, y en ese momento vio la luz parpadeante de un recuerdo luchando por liberarse de las sombras. El aire cambió, cargado con una energía eléctrica mientras tomaba una respiración profunda, su pecho elevándose y cayendo contra el peso de su miedo. Recuerdo a mi hermano», tartamudeó, las palabras saliendo en una cascada de emoción. Él estaba aquí». La habitación cayó en silencio una vez más, la intensidad de su revelación colgando en el aire como un hilo frágil. Las enfermeras intercambiaron miradas, sus expresiones una mezcla de alivio y preocupación. La joven enfermera apretó la mano del soldado suavemente, instándolo a aferrarse a ese recuerdo, a dejar que lo anclara. «¿Dónde está él?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Los ojos del soldado se llenaron de confusión nuevamente, y podían ver las sombras arrastrándose de vuelta, amenazando con jalarlo bajo una vez más. No sé», confesó, la angustia grabada en su rostro. El peso de su incertidumbre se estrelló contra ellas como una ola, ahogándolas por un momento. La joven enfermera sintió su corazón doler por él, el miedo de perderlo nuevamente envolviéndose alrededor de su garganta como un torno. «Quédate con nosotros», repitió la enfermera jefe más firme esta vez. «No estás solo».
El soldado tomó otra respiración, temblorosa pero determinada. No puedo olvidarlo, susurró, y en ese momento comprendieron la naturaleza frágil de la memoria. El tiempo continuó avanzando y el mundo exterior pulsaba con vida. Sin embargo, dentro de su santuario improvisado estaban unidas por los hilos inquebrantables de empatía y dolor compartido. Cada enfermera se convirtió en parte de su memoria, una pieza de un rompecabezas esperando ser completado. Cuando las respiraciones del soldado se volvieron más uniformes, un destello de esperanza se encendió en la habitación. La joven enfermera sintió una calidez florecer en su pecho, un sentido de conexión que trascendía el caos de su entorno. Era un recordatorio del espíritu humano, resistente incluso frente a la desesperación. Todas eran testigos silenciosos de un viaje que apenas comenzaba. Y cuando el soldado cerró los ojos nuevamente, las enfermeras permanecieron vigilantes, listas para guiarlo de vuelta a la luz. La guerra podía continuar rugiendo afuera, pero dentro de estas paredes habían tallado un santuario de comprensión, un momento suspendido en el tiempo donde la sanación podía realmente comenzar. La tensión que una vez había atrapado la habitación comenzó a suavizarse, reemplazada por un vínculo frágil pero poderoso. El destello de vida regresó al rostro del soldado mientras se acomodaba en el confort de su presencia, sabiendo que ya no estaba solo en esta lucha.